Nada desarrolla tanto la inteligencia como viajar. Emily Zola. Iniciamos con mucha energía y alegría el último día de esta maravillosa gira en el Royal Hotel. Nuestra travesía del día de hoy se inicia con un delicioso desayuno, que es una parte fundamental para comenzar, y luego procederemos al check-out para poder trasladarnos a nuestro primer atractivo. Este día comenzamos en Machala, una ciudad ecuatoriana, capital de la provincia del Oro. Es la quinta ciudad más poblada e importante del país, económicamente, y el segundo puerto marítimo después de Guayaquil. Es un cantón agrícola, productivo y con un gran movimiento comercial, constituyéndose en el polo económico del sur ecuatoriano. Sus pobladores se dedican a la actividad bananera y por ello es reconocida internacionalmente como capital bananera del mundo. La siembra y cosecha de camarón es otra de las actividades productivas. La ciudad es el centro político, financiero y económico de la provincia y uno de los principales del país. Alberga grandes organismos culturales, financieros, administrativos y comerciales. Es conocida como la capital mundial del banano, porque desde allí, a través del puerto Bolívar, se exporta esta preciada fruta a todo el mundo. Machala está lleno de parques y plazas que hacen de este lugar único, que puede ser visitado y realizar un recorrido. En cada paisaje será inolvidable, como el paseo cultural, que ofrece una gran variedad de parques, en la cual la ciudadanía y nosotros podemos visitar tranquilamente. Nuestro siguiente atractivo es el recorrido en bus turístico Machala, que este comienza en el Parque Central Juan Montalvo, situado en la ciudad de Machala. Nos ofrece una hermosa alternativa de turismo. Este parque se encuentra adornado por 3 piletas y a sus alrededores se encuentra la iglesia y edificaciones que dan realce al paisaje. Cerca se puede ubicar a la gobernación, el Palacio Municipal, cuyas bases son de pilotes de mangle, porque antiguamente en todo este sector de Machala fueron esteros de agua salada. Aquí se localiza el monumento del ilustre personaje Juan Montalvo y en su homenaje se proporcionó el nombre a este parque. La historia del Parque Juan Montalvo comienza así. El terreno sobre el cual se construyó el actual parque originalmente se denominó Plaza de la Libertad. Dicho lugar cambió de denominación y así permaneció hasta el 15 de septiembre de 1929. Ahí fue bautizado con el nombre de Juan Montalvo en homenaje al insigne escritor ambateño que luchó para que la ciudad de Machala disponga de agua potable. Ahora continuaremos con nuestro City Tour a Plaza Diego Minuche. Es un lugar para disfrutar de las bondades culturales, artísticas y paisajísticas de Machala. En la plaza se encuentra el busto del señor Diego Minuche. Fue el primer alcalde electo en votación popular. Se le rinde homenaje colocando el nombre a la calle y al paseo, quien fue el alcalde en Machala en 1947, educador y delegado por el gobierno para organizar la naciente Universidad Técnica de Machala en 1969. Aquí es donde se desarrollaron actividades de tipo pictóricas y artísticas. Es un lugar iluminado y seguro para que los turistas puedan pasear con libertad y disfrutar de las bondades culturales y paisajísticas de la urbe. Sus postes son de hierro con lámparas ornamentales clásicas. Hay música ambiental, bancas metálicas y jardines con riego por aspersión. Su ubicación es en la avenida 25 de Junio y Páez Machala. También se encuentra el monumento a Bolívar, Madero Vargas,
que es un personaje destacado que impulsó la reconstrucción de la provincia, planificó las ciudades, tecnificó el riego y la distribución de agua en la segunda mitad del siglo pasado. Situado en la vía a Puerto Bolívar, también tuvo adecuaciones en su entorno y fue reinaugurado el 24 de junio. Se le reconstruyó la base con nueva jardinería y un pequeño temple cívico. A continuación, tenemos el Parque de la Madre Machala. Es un parque emblemático en honor a las madres, que con su dedicación han sacado adelante a sus hijos. Fue construido en 1967 en el lugar donde años atrás fue el penúltimo cementerio de la ciudad. Es un pequeño pero especial espacio verde, donde se encuentra la estatua de una mujer con sus hijos y ubicado frente a la capilla de la Virgen de Chilla, ya que este sitio es un lugar ideal para que los visitantes puedan hacer uso de estos espacios verdes y utilizarlo como un lugar de distracción. Uno de sus atractivos principales es la pileta que se encuentra en el parque. Es una pileta danzante, es decir, que al ritmo de la música sus aguas danzan mostrando hermosos colores. El piso del parque es de porcelanato. El monumento donde está la madre, las bancas son igual a las que tiene el Parque Juan Montalvo, así como el riego de las jardineras y el sistema eléctrico son inteligentes. Es decir, es un parque completamente moderno, igual a los de Machala o cualquier ciudad de Guayaquil. Luego, solo tendremos que cruzar para poder observar la iglesia Virgen de Chilla. Algunos de sus datos importantes, también conocida como la Basílica de la Virgen de la Natividad, es que su reconstrucción data desde hace unos 35 años. Fue construida por el sacerdote español Javier Perea. Contando un poco de su historia, es que este templo sagrado, centro de veneración de la Virgen de la Natividad de Chilla, patrona de la provincia de El Oro. La imagen de la Virgen de la Natividad fue encontrada por unos campesinos del pueblo viejo, que la divisaron en medio de una zona pantanosa. Cada año, desde el 1 al 10 de septiembre, se reúnen devotos de todas partes para rendir culto a María, la Madre de Jesús. Trasladaron la efigie al caserío, pero inexplicablemente esta volvió al punto de origen, hecho que se repitió varias ocasiones, por lo que los pobladores decidieron asentarse en el lugar de avistamiento y lo llamaron Chaya, que en quichua significa allá está, en alusión a la Virgen. De allí surgió el nombre del cantón. Muy bien, después de estar en esta bella iglesia, procederemos a ir al Parque Ismael Pérez Pazmiño, que posee una serie de zonas verdes muy peculiares con sus remodelaciones hechas en el lugar. Permite al visitante disfrutar de esta zona céntrica de Machala. En este lugar se dan cita turistas nacionales y extranjeros para celebraciones durante todo el año, en especial en la época de Navidad, donde la decoración del lugar permite disfrutar todo su encanto. Pero ¿qué debes saber de este maravilloso parque? Es que se ha ido evolucionando poco a poco, ya que comenzó siendo una zona con algunos caminos de cemento que fueron evolucionando y se fueron añadiendo diferentes zonas de jardines y árboles, lo que ofrece al parque un aspecto mucho más moderno y atractivo. A finales del siglo XX es cuando se modifica sustancialmente este parque, añadiendo bancos para que los visitantes puedan descansar, además de añadir el busto de Ismael Pérez, que es un personaje reconocido por los ciudadanos de Machala. La realización de este monumento fue impulsado por un grupo de periodistas que solicitaba que se tenía que realizar un busto de tan ilustre personaje. La ubicación Parque Ismael Pérez está en la entrada de la ciudad de Machala, en la avenida 25 de Junio. Nuestro siguiente atractivo
es la Plaza Machala Amor y Esperanza. Esta plaza, ubicada en la avenida Rocafuerte y Luis Ángel León Román, frente al Cementerio General. Los moradores se pueden entretener en forma sana, ya que el parque ofrece espacios de recreación y cultura. Adicionalmente, aquí existen áreas verdes, que lo hacen un sitio más pintoresco. Todo esto se conjuga para motivar y promover las actividades turísticas. La meta principal de esta plaza es promover un lugar diferente, donde predominan los jardines que se conjugan con elementos modernos y funcionales para transformar a esta en una zona recreativa, dando paso a un mejor nivel de cultura para los machaleños. También visitaremos el Cementerio General de Machala, que tiene 70 años de antigüedad. Abrió sus puertas en el año de 1949. El primer camposanto está ubicado en la que actualmente es el Parque Central. Ahora pasaremos por el monumento al bananero, que representa la clase trabajadora de las bananeras, que ha ayudado a la actividad económica de la ciudad. El monumento al bananero, que simboliza al trabajador de la cuadrilla, como se llama popularmente, este elemento forma parte de la identidad del pueblo de Machala. Con su sencilla pose, mientras carga en sus hombros un racimo del fruto que permite su desarrollo económico y social, el trabajador bananero es el personaje imprescindible de Machala y que moldeó en bronce su esfuerzo. El monumento está rodeado de jardines y piletas que adornan el paisaje. Su ubicación es en la avenida Alejandro Benítez y la Troncal de la Costa, en un redondel. Ahora procederemos a la Plaza Colón, que tiene como atractivo una pileta con una alegoría de las 3 carabelas de Cristóbal Colón: la Pinta, la Niña y la Santa María. Está ubicada entre las calles Buenavista, Colón, Olmedo y Boyacá, en el barrio Brisas del Mar, en la ciudad de Machala. Se encuentra en el Parque Lineal. Contiene espacios de recreación, espacios verdes que se puede admirar, jardineras, juegos infantiles, áreas de patinaje, comedores, un mirador, área de actos culturales y exposiciones, agencia bancaria, unidad de policía comunitaria, piletas con iluminaciones y música ambiental. Por último, no menos importante, tenemos al Parque Lineal Machala, que está ubicado en el barrio Brisas del Mar. Aquí terminamos nuestro recorrido del City Tour, un poco cansados, así que procederemos nuestro camino hacia el almuerzo en el restaurante Nuevo Edén. Su historia empieza desde 1979 en el Paraíso del Sabor, llevándonos los mejores platos de mariscos tradicionales de Puerto Bolívar, Machala. Después de disfrutar de nuestra deliciosa comida, nos dirigiremos al aeropuerto de Guayaquil por la Troncal de la Costa, también conocida como la E25. Nuestro traslado será hacia el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil, también conocido como el segundo aeropuerto con más movimiento de pasajeros en Ecuador. Fue nombrado así en honor al poeta y prócer guayaquileño, primer alcalde de la ciudad de Guayaquil. Procederemos a tomar nuestro vuelo de regreso a Quito, al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, o también llamado Aeropuerto de Tababela. Es el aeropuerto internacional de la ciudad de Quito y el principal del Ecuador, nombrado oficialmente en honor al militar venezolano Antonio José de Sucre, héroe de la independencia ecuatoriana e hispanoamericana. Está ubicado en una planicie en los suburbios orientales de la ciudad de Quito, específicamente en la localidad de Tababela, a 25 kilómetros del centro histórico de la urbe. Fue inaugurado el 20 de febrero del 2013, lo que significó el cierre del antiguo aeropuerto que se encontraba al norte de la ciudad.
El Mariscal Sucre constituye el aeropuerto con mayor movimiento de pasajeros del país. Y una vez lleguemos, nos dirigiremos a nuestra querida universidad, donde es nuestro punto de retorno. Nuestra gira se ha terminado. Espero que hayan disfrutado y aprendido mucho. Sobre todo, existan nuevos conocimientos y curiosidades de nuestro país. Un país muy diverso y maravilloso.